Vale, Venga, pues empiezo yo. O bueno, empieza tú y dame pie mejor. vale. Bueno, Fernando, que nos contamos un cuento. Vamos a... ¡Uy! No, uy. ¿Qué? Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, hablan las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la escritora que renace de sus cenizas, Ana Vidal. Y digo lo de las cenizas, evidentemente porque estás en La Palma y porque acabas de publicar un librito. Sí. Has renacido de tus cenizas. Pues sí, parece ser que he renacido de mis cenizas. Hemos publicado Carmen de la Rosa, Tony Lemus y yo un librito de edición digital de descarga gratuita. Sí, que lo pondremos por aquí en algún sitio para que lo podáis descargar. Sí, nada, es chiquitito y se lee en un rato, aunque como es un libro de miedo, yo recomiendo no leerlo de golpe. Lo que sí hay que decir es que es para ser una edición digital está muy bien hecha. O sea, a mí me ha gustado mucho cómo lo habéis hecho. Las escritoras son ellas, Carmen de la Rosa y Ana Vidal, y luego él es un artista que ha puesto unos collages, ¿no? Ilustrando alguno de los cuentos. No recuerdo el nombre, lo acabas de decir, se me ha ido. Tony Lemus. Tony Lemus. Es un artista de... Pues bienvenida, muchas enhorabuenas. Vamos a ponerlo para que te descargue mucha gente y te lea mucha gente. Os lea a los tres los dibujos a Tony. Pues eso, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? También, con muchos problemas informáticos, pero bien. Que pues habrá que dar la bienvenida. Con algunos seísmos y esas cosas, pero el primero fue el día que salió el volcán y esto es lo grabamos y salió después del volcán, es verdad, es el tercer podcast volcánico. Uh-huh. Bueno, te cuento lo que tenemos hoy. Sí. Vale. Mira, bueno, como siempre empezamos un libro de una autora muy poco conocida, una autora de la generación del 27. La generación del 27, sobre todo a las autoras de la generación del 27 se las conoce como las sin sombrero, aunque realmente eso englobaría a toda la generación. Cuando se habla de las sin sombrero, que no suele salir en casi ningún dos novelas, pero en este caso vamos a hablar de una de las últimas ediciones que se ha hecho de su obra, los tenemos una entrevista de Destiempo, han vuelto las entrevistas de Destiempo, en la que vamos a charlar con uno de los autores que yo he citado mucho últimamente, que es Italo Calvino, sobre todo a santo de también los cuentos amazónicos. Y por último, en el oído por ahí os voy a contar una cosa sobre libros y el libro como refugio ante la adversidad. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Pues mira, salvo que quieras tú decir algo más, yo creo que ya deberíamos... No, vamos a empezar y todo lo que digamos lo decimos aquí bajo. Exactamente. Voy a empezar yo con las desnoticias, si te parece. Muy bien. ¿Tú sabes qué es el concurso de ficción? No sé si lo voy a decir bien, Fernando. Bulwer Lytton o Bulwer Lytton. No me suena. Pues mira, es tan difícil de pronunciar que el concurso de ficción Bulwer Lytton es un concurso de escritura que se celebra anualmente. Parece maravilloso porque yo siempre me fijo en las frases iniciales de los cuentos y de los relatos. ¿Te acuerdas que el día que estuvimos hablando del libro de Patricia Esteban, tengo una mosca por aquí acompañándome? Estuvimos mirando las primeras frases y mira, pues este es el de las peores. Además, que sí que es cierto que en muchos test, que lo puedes buscar en internet, hay muchos test de estos que te ponen la primera frase de un libro a ver si adivinas qué libro es. Sí, ejemplo, es verdad. Y había un juego así en la radio también, sí, que leían una frase de un libro y había que adivinar qué libro era. Por ejemplo, una que es muy famosa que es podéis llamarme Isaac. Isaac es el de Moby Dick, podéis llamarme... creo que es Isaac. Bueno, pues es muy famosa. Y la primera frase que ahora no me voy a acordar, pero de Pedro Páramo también, la de Comala. Bueno, o en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, pues se llama así por el autor y dramaturgo inglés Edward George Bulwer Lytton, famoso por su novela Los últimos días, crear frases que se convierten en lugares comunes como la pluma es más poderosa que la espada o la búsqueda del dólar todopoderoso.
Bulwer-Lytton escribió además una de las frases iniciales más famosas de todos los tiempos. Fue una noche oscura y tormentosa, en su novela Paul Clifford. La verdad es que yo cada vez que leo frases de estas me llaman la atención. Como burla o ironía por su estilo de escritura florido e increíblemente ornamentado, un profesor de una universidad norteamericana estableció el concurso que en su primera edición comenzó a recibir la atención de un número mayor de escritores y recibe miles de propuestas. Las reglas del concurso son muy simples, solo se evalúa la primera oración y debe ser el trabajo original del autor que envía. Las entradas son evaluadas desde la universidad. Presentar una oración completa llena de descripciones apasionadas, premisas sin sentido y reglas gramaticales violadas. Aunque los críticos pueden sentir que la competencia fomenta la mala redacción, o sea, escribir una mala frase para ganar este premio, que no me parece un premio de estos que uno le apetezca enseñar, pero bueno, los defensores señalan que no se puede construir intencionalmente una mala oración sin comprender por qué es tan terrible. Claro, al haber tanta competencia en las frases malas, pues ya hay que hacer una frase realmente mala. No lo sé si no se puede hacer aposta, ¿eh? Yo creo que sí se puede hacer aposta, pero yo creo que... Pero es que tú sabes escribir, entonces tú no vale. Bueno, también hemos hecho la prueba, tú y yo, de escribir un cuento malo, realmente malo, buscando los lugares comunes y todo eso, como para sacudirse así, todas esas cosas, ¿no? Y realmente es complicado, ¿verdad? Sí, es difícil. Es difícil porque como te vas dando cuenta de lo malo que es, yo creo que te cohibes y acabas intentando no ser tan malo, pero sí que es complicado, sí. Sí. ¿Nos presentamos? Yo lo que pasa es que no sé tanto inglés como para escribir una frase mala. Igual tiene versión en español. En alguna universidad ha tomado el testigo y lo hace también aquí, ¿no? ¿Y qué sería el concurso? No voy a decir nombres. Ya se me ha ocurrido un nombre de cómo podíamos llamar al concurso, pero... Carmen Mola, mi mejor amiga. Bueno, amiga, que son 3 tíos. Pero premio triple de este libro de exactamente 10 pavos del Simpli de Carmen Mola versión bolsillo. Vale, empezamos porque esto tiene tela y solo me he leído hasta la mitad. Empezamos con la poca profundidad de los personajes. Llevo la mitad del libro y no han cambiado su forma de actuar en nada. En nada. Ahora encima, aparte de ser un cliché, que vale, yo me leí algún cliché y no tiene que ser específicamente malo por ser un cliché. Pero esto toca los límites, ¿eh? Toca los límites. Vamos, que me estás diciendo que una policía alcohólica que se dedica a beber, no sé qué es un grappa, eso para empezar, y a cantar música italiana en un karaoke y follar encima de su coche rojo en un garaje, ¿no le repercute en su carrera profesional? O sea, tú me estás diciendo que se mete media botella de vodka en cada café por las mañanas y nadie está diciendo, oye señora jefa de departamento de la policía de gente súper guay, súper importante, no deberías estar alcoholizada la mitad del tiempo, igual afecta un poco a tu trabajo. Y luego está Zarate, o sea, un tío que acaba de entrar en la poli porque su tutor, ¡ay, mi tutor, ay, mi tutor, ay, mi tutor! ¡Ay, mi tutor, qué grande, qué guay, qué guay, qué guay! Total, que este señor llega y le roba las llaves aquí a la jefa y me dice, ostras, un policía que se dedica a robar llaves en las escenas de un crimen, igual no es un buen candidato para meter a nuestro equipo. Pues no, dicen, me gustan tus agallas, bienvenido al grupo, chaval. ¿Y sabes cuál es mi mejor idea? Me voy a tirar al nuevo. Razoncito de tía fría, chaqueta de cuero, pero tú, Zarate, le tengo una cámara que hace fotos a la calle 50 veces para encontrar un tío con pecas. ¿Eh? Pero es un personaje súper... Vamos a tener lo que viene siendo sexo por un lado, ¿no? Entonces Zarate le ve la cicatriz, pero él como que nada. Y Zarate le menciona mierda de mi clacas, de su casa y tal, y a la inspectora esta, cuyo nombre no me quiero acordar ahora mismo, se queda en plan, fuera de mi casa. Has mencionado, joder, que sofá de diseño tan chulo, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Y el tío en plan, estoy desnudo. Vístete y fuera de mi casa, porque has mencionado un tema de los 50 temas sensibles, que nadie puede averiguar que son sensibles, que hasta que no les echo de mi casa o les pego, no pueden saberlo, porque soy una persona muy estable y genial para dedicarme a casos súper sangrientos y geniales para estabilidad mental, como un asesinato de una chavala que se iba a casar con gusanos en la cabeza como su hermana. Di que sí. Luego,
el tema de los policías, como llaman la investigación, o sea, me estás diciendo que no tienen ningún tipo de presión social, o sea, apareció un cadáver, lo han visto 5 vagabundos, 8 que pasaban en la que iba corriendo, y me has dicho que no ha salido en las noticias del diario de España, si se pueden colar hasta en casas por sacar la noticia. Me estás diciendo que llevan 3 semanas, que lo que hacen es entrar a las salas de reuniones, que habéis descubierto, he abierto su Twitter, se tiraba una tía que era su mejor amiga. Yo lo veía venir. Vale, genial, una reunión súper productiva. Las siguientes 3 semanas después. Vamos a ver, colega. Vamos a ver. Yo creo que estos 3 serán guionistas de 5 lo que sea, pero nunca se han visto uno de esos programas de aduanas. Porque así los policías no actúan, ¿eh? Y dice el Zárate este, buah, es que mi jefe, que le amo mucho y no quiero que nadie hable mal de él, pero ha cagado una investigación de hace 8 años, le voy a preguntar, aunque está muy inestable y yo lo quiero mucho, le voy a preguntar sobre muertos de hace 8 años, a mi viejo tutor, acá, figura parental de mi vida, porque no tengo a nadie más. Vale, ¿el realismo de los diálogos? No, hola, soy un fotógrafo, me han encarcelado por matar a una mujer que no he matado, llevo 5 años o más en la cárcel metido y casi me hacen de todo y me viene la policía y me dice, no, nos hemos equivocado. Y lo que les digo es, sacadme, estoy del lado del luz y no pintas nada. ¿Telecinco o guionistas de Star Wars? Preguntadlo, que os hará bien. Y luego está el tema del hijo de la inspectora, y este es el último punto porque es que no he podido leer más. Vale, o sea, esta pava tiene un hijo y todo el mundo sabe que ha tenido un hijo o que algo pasó con su hijo. Hay un rollo raro con el crío, ¿vale? Y o sea, claro, mucha inteligencia emocional. Entonces, su jefa no habla del crío, no tiene fotos del crío, ni en la casa ni en ningún lado, y tiene una cicatriz, y la oculta, y nadie le habla del maldito crío, y llega y dice, mira, oye, ¿te apetece ir a follar? Es verdad que puede que esté tu hijo en casa, igual no quieres. Claro, yo soy la tía, también me quedé un poco seca. Claro, te dicen eso y te quedas un poco tal, igual le bloqueas y te vas, pero no, esta pava se pone, ¡mi hijo! ¿Cómo te atreves a hablar de mi hijo? Parate también se queda un poco así. Se queda en plan, bueno, volveré con mi papi con Alzheimer, ¿vale? Cuando estéis dispuestos a hablar. Terminando con que, no sé cómo han alargado esto. A3 me ha dicho que esto era gusanos. Vale, yo he visto capítulos de Bob Esponja más traumantes que esto. En fin, The Book. La noticia le daría un buen intento, no lo hagas más. Esta es mi reseña de mi mejor amiga. Venga. Bueno, pues tú has comenzado tu desnoticia con una pregunta, yo también voy a comenzar con una pregunta, va. ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron el camboyano? Pues la última vez que me hicieron el camboyano no puedo saberlo. No sabes lo que es, ¿no? Bueno, pues aunque pueda Me encantaría. Sí, ¿no? Que te lo hicieran. Seguro, pues probablemente, no, te iba a decir, probablemente he sido yo, pero seguramente que ha habido alguien después de mí que te ha hecho el camboyano. Aunque puede sonar muy sensual lo del camboyano, en realidad lo que me refiero es a cuándo fue la última vez que alguien te mandó una nota de voz por el móvil, ¿vale? Porque resulta que los camboyanos, que solo son 16 millones de habitantes, suponen el 50% del tráfico mundial de notas de voz de Facebook Messenger. Yo no suelo usar, no tengo Facebook, con lo cual no puedo usar Facebook Messenger, tampoco lo usaba cuando tenía Facebook, pero bueno, en determinados países Facebook Messenger es pues como aquí el WhatsApp, o como en Japón el Line, o en no sé, ¿no? O el que sea. En Camboya tiene mucha penetración Facebook Messenger y con solo 16 millones, la mitad de las notas de voz de nivel mundial se envían en Camboya, ¿no? No es que se dediquen a negociar con notas de voz, a lo mejor sí se puede hacer eso, pero ese tráfico, pues eso, ¿no? Es el volumen de notas de voz que hay y que se emiten, pues se hacen desde Camboya. Entonces, cuando la gente de Zuckerberg se dio cuenta de esta métrica, ¿no? De esta estadística, lo primero que pensaron es, bueno, se mandan muchas notas de voz en Camboya porque tiene un índice de alfabetización muy bajo y la gente no sabe escribir, con lo cual utilizan nuestra plataforma para mandarse notas de voz y decidieron hacer una encuesta. A mí me hace gracia porque a esa encuesta solo contestó un camboyano y lo tomaron como dogma de fe lo que dijo, ¿no? Y lo que les vino a decir era que no era el bajo nivel de alfabetización la causa de la utilización masiva de notas de voz, sino que el idioma camboyano o Khmer es tan complicado de escribir en un teclado o en un móvil que la gente prefiere grabar audios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Khmer es el idioma mundial que tiene más caracteres, tiene 74 caracteres.
que es más o menos el doble de lo que podemos tener en español o en inglés. Aparte de las letras, pues las comas, las tildes, los puntos y comas, ¿no? Pues ellos tienen 74. Eso obliga a que en un teclado de ordenador, cada tecla, si es un teclado estándar como los que puedes tener tú en el portátil o yo, cada tecla tiene que estar asociado a 2 caracteres distintos. Y tienes que ir cambiando de uno a otro, ya no mayúsculas o minúsculas, sino 2 cosas distintas e ir cambiando de uno a otro cada vez que quieras escribir, con lo cual es súper engorroso. Y bueno, ya en el móvil ni te cuento. O sea, es absolutamente imposible escribir en Gemer en el móvil, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que lo que han optado es por mandarse notas de voz, mensajes de voz. Además, el mandarse notas de voz tiene una serie de problemas. Uno de los problemas que tiene es que si tú quieres retroceder en la conversación, si tú y yo estamos teniendo una conversación solo a base de notas de voz y queremos retroceder a ver qué hemos hablado en un momento dado, qué hemos dicho, no, es muy difícil de localizar el mensaje en el que has dicho algo concretamente. Cuando es leer, pues lees en diagonal y encuentras lo que estás buscando, pero claro, un audio tendrías que oír todos los audios. Entonces los camboyanos han optado por estrategias y es que cuando van a decir algo importante, crean un patrón de audios. Es decir, por ejemplo, si yo te quiero decir algo importante y quiero que quede ahí guardado y que el día de mañana yo lo pueda retroceder y buscar, lo que hago es mandar un mensaje corto de 1 segundo, el mensaje importante, y otro mensaje corto de otro segundo que no diga nada, solamente a lo mejor un sonido. De esa manera, cuando yo veo esa estructura en el timeline bueno, en el chat, ¿no? Cuando yo veo mensaje corto, mensaje largo, mensaje corto, yo sé que ahí dije algo que quería guardar. Y les resulta mucho más fácil localizarlo. Otro problema que tiene el Gemer es que como lo escriben tan poco en el móvil, las inteligencias artificiales de Facebook, de WhatsApp, etcétera, son incapaces de hacer texto predictivo. Igual que tú en español empiezas a escribir una palabra y enseguida el móvil te propone otra, Claro. te propone lo que sea. Ahí escriben tan poco que no son capaces de aprender y nunca pueden proponer un texto predictivo, con lo cual hace que sea muy incómodo utilizar el móvil para escribir en Gemer. ¿Vale? Bueno, y de hecho, te iba a decir que ya para terminar, que en realidad los índices de alfabetización de camboyanos son bajos, están en torno al 85%, que es una cifra, es menor que en China, pero es una cifra bastante alta para la zona. ¿Tú te acuerdas cuando escribíamos SMS con el Nokia? Sí. Que tenías que buscar así las letras, tenías que marcar varias veces. El otro día vi un meme que era eso, ¿qué quiere decir este mensaje? Y yo no me acordaba cómo se escribían o sea, no conseguía entender qué quería decir porque era como varios números. Y claro, si le dabas varias veces al 3, pues el 3 era A, B, C, D, F, G, no sé qué, pues la H y J, por ejemplo, entonces ya era H y J, K, pues empezaba por K el mensaje, ¿no? Y era como, ostras, escribíamos así SMS, claro, que teníamos también un límite de caracteres, porque si no ya te pasaba el segundo SMS y teníamos una comunicación mucho más... yo creo que mejor porque nos comunicábamos más en directo y menos en teléfono y además costaban los SMS. Sí, tenías tendencia a escribir menos y además lo que pasaba también es que si encima querías escribir bien y querías poner tildes y ñes y cosas así, sí. Aparte de que tenías que marcar muchos números, eso es una cosa que nunca... esos caracteres contaban doble, quiero decir, porque no son caracteres normales. Entonces tú te dedicabas a poner palabras con tildes y tal, se iba totalmente el mensaje. Con 4 cosas cambiabas de mensaje. Sí, y de hecho a partir de ahí empezó a haber mensajes de gente joven que tenían de muy mala ortografía, pero en realidad no era mala ortografía, era simplemente abreviar los mensajes. ¿Cómo era? El hola que hace. El hola que hace. Sí. Bueno, pues nada, muy bien, me puedes hacer un camboyano cuando quieras, Fernando, ahora que sé lo que es. Bueno, Fernando, ¿nos contamos 13 cuentos? Vamos a contarnos 13 cuentos y en este caso de una autora bastante desconocida, yo desde luego hasta que no leí este libro no la conocía, que se llamaba Luisa Carnés, que nació en 1931 y que falleció en 1963. De Luisa Carnés se dijo que era la escritora que no salía en la foto de la generación del 27, eso lo hemos dicho ya antes. Y de hecho incluso hoy en día que la generación del 27, concretamente las mujeres de la generación del 27, se están reivindicando,
es la escritora que, vamos, no aparece o aparece muy poquito. Esta generación del 27, bueno, eso sabes tú más que yo, que son las llamadas sin sombrero, pero incluso dentro de ellas, dentro de esta reivindicación, no se la reivindica a Luisa Carnés. Luisa Carnés nació en una familia humilde en Madrid en 1905. Perdón, he dicho que había nacido en el 31 y no. Los libros son del 31, o sea, 13 cuentos, recoge cuentos de 1931 a 1963. Luisa Carnés nació antes, nació en 1905. Comenzó a trabajar muy joven, a los 11 años, y a los 18 escribió su primer cuento. Fue militante del Partido Comunista, apoyaba a Clara Campoamor en la defensa del sufragio femenino, fue defensora, evidentemente, de la causa republicana al estallar la Guerra Civil, escribió artículos, escribió teatro de combate, estrenó con Rafael Alberti y al final tuvo que huir y pasó a Francia me parece que por la Junquera, y desde ahí emigró a México en 1939. Ya vivió en México hasta su muerte en 1964. Escribió bastantes novelas, como una docena de novelas, como 60 cuentos, 300 piezas de teatro de distinta extensión, y sus obras más famosas son el libro de cuentos Tea Rooms, habitaciones, o sea, salitas de té o salas de té, que es del año 34, y la novela Natacha. Hay una cosa que es muy bonita, y es que cuando huye de la guerra civil, lo que hace es llevarse un maletín, y en ese maletín lo que lleva es todo lo que ha escrito, ¿no? Sobre todo aquella parte que ha escrito y que no se ha publicado, ¿no? Y utilizar ese maletín, bueno, no sé si maletín u otro maletín, pero a lo largo de los años, eso se cuenta en la introducción de este libro que vamos a comentar. A lo largo de los años ella fue metiendo ahí lo que escribía, ¿no? Y de hecho, pues sus herederos, cuando decidieron publicar 13 cuentos, pues tiraron de ese maletín, ¿no? Sí. A ver qué encontraban. Y de hecho, en la edición esta que hemos leído nosotros, incluso hay algunas páginas fotocopiadas del cuento original, o sea, el cuento que lees, pues cómo está escrito, cómo lo escribió ya en la máquina de escribir. Mira, hay una cosa, o sea, que me parece curioso esto de que te llevarías a una isla desierta o que guardarías si tu casa está a punto de quemarse. Me ha recordado mucho a esto que ha pasado con el volcán. En el cuento Sin brújula dice: no era un pedazo de tierra, unas casas solo presentes en el recuerdo. Era el hogar, la escuela, el taller del padre o del marido, el pozo de agua fresca, el viejo armario familiar, la cama en que unas vidas habían brotado y otras se habían extinguido. No eran solo los parapetos donde se quedaban los vivos, ni el cementerio que guardaba a los muertos. Era algo mucho más hondo y entrañable, aquello que se quedaba atrás y que en vano ellas buscaban ahora entre las sombras, abriendo mucho los ojos, vidriados por el llanto. Este es un cuento de gente que migra a Francia, precisamente, y al leerlo me pareció como muy bonito, relacionado también con eso, con gente que pierde su casa en un momento dado por un incendio, un volcán, una inundación o lo que sea, ¿no? Sí, porque al final, pues una guerra, sea civil o sea normal, o una cosa como un desastre natural como eso, al final lo que te pone es la vida del revés sin esperártelo. Sí. Cuando tú ya pensabas pues, que tu vida estaba encaminada de una determinada manera, pues te da la vuelta y tienes que empezar de cero, muchas veces empezar en otro país, en otro sitio, y bueno, pues eso es muy complicado y muy difícil y es muy duro en general. Seguro que sí. Si quieres, hablo de los, Sí. sí, a grosso modo de los 13 cuentos. Hay como 4 bloques de cuentos. En el primer bloque los relatos se ambientan en la Segunda República, que son En el tranvía, Los mellizos y una mujer fea y Olivos, que hablan del choque entre las tradiciones con la mentalidad renovadora y la lucha obrera, ¿no? Como... Y de hecho luego surgió la guerra civil, ¿no? Con este choque. Sí, El segundo bloque... Espera, si quieres los comentamos por bloques, porque va a ser más fácil. Vale. Bueno, hay que decir que, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Que el recorrido es cronológico de 1931 a 1963. Evidentemente, a mí me gusta muchas veces cuando son cronológicas los cuentos, porque vas viendo la evolución del autor, ¿no? Y claro, aquí Luisa Carnés, si nació en el 5, pues en el 31 tenía 26 años, era muy jovencita. Y de hecho, en el tranvía, que es el primero, que lo que cuenta es, bueno, pues una monja, ¿no? Que está un poco avergonzada en un tranvía porque hay una pareja joven que se está besando, me parece, o
o no sé si se No, llegan a no se besar. besan, no se besan, se miran, se hacen así como arrumacos y tal, y ella está muy emparanoiada porque se van a besar, Dios mío, se van a besar en el tranvía y está tan obsesionada con eso que al final se van y se queda sin beso. Bueno, pues ahí se nota, es como muy inocente ese cuento, ¿no? Eh, no tiene maldad, es un cuento sin maldad realmente, porque pues es una monja, la pobre, pues que está sufriendo porque parece que va a darse un verso delante de ella, están solos en el tranvía. Sí, pero está sufriendo y a la vez hay como cierto morbo, o sea, yo le veo cierto Sí. sarcasmo, cierta ironía a este cuento, ¿no? Hay una Ujú. pareja que casi me parece más inocente la pareja que se hace arrumacos en el tranvía que la monja Sí. que está como casi esperando, acechando como si fuera el diablo y se van a besar y van a ir al infierno, ¿no? Y al final Ujú. se queda como, ¡ah, qué horror! Se van a besar más tarde y encima no lo voy a ver. Sí. Luego los mellizos, a mí es un cuento que me resultó muy curioso. Es sobre dos hermanos mellizos, evidentemente, que deciden pasar toda su vida juntos. Y a mí me recordó, en cierto modo, a un libro que le gustaba mucho a Patricia Esteban, por cierto. Ujú. A eh, Patricia Esteban le encantan los mellizos, sí, además. pues que contaba la historia real de dos hermanos norteamericanos millonarios que tenían síndrome de Diógenes. Ujú. Comedy Ah, Langley me sí, parece que me se llamaba. suena. Comedy Langley. Que tenían síndrome de Diógenes y empezaron a llenar su casa con todo lo que encontraban, ¿no? Y al final murieron, no llegaron un momento que se quedaron ciegos, tenían tantas cosas en casa que no podían salir de casa. Y no, los dos no estaban ciegos. Uno de ellos se quedó ciego, entonces el ciego dependía del otro, murió el otro y el ciego ya no pudo salir del laberinto de la casa y se murió también, ¿no? Y este cuento me Ujú, recordó mucho a eso, ¿no? ujú. Cómo dos personas deciden pues eso, unirse para siempre, realmente como si fueran pues una pareja, un matrimonio, pero realmente son hermanos. Sí, creo que no llegan a establecer contacto con ninguna mujer ni nada, Ujú, ¿no? O sea, siempre están ellos dos juntos, ¿no? ujú. Y el final de este cuento, que no voy a contar, ¿no? Pero les empieza a entrar miedo de quedarse solos, que uno se vaya antes que el otro. Y eso me recuerda un poco a un cuento de Ángeles Sánchez de Habitaciones con Monstruos, el del Hotel Miramar, las hermanas Sí. del Hotel Miramar, que van allí a tomar el té y el camarero ya sabe lo que tiene que hacer si una de las dos desaparece antes que la otra. Ujú, No se llega, creo que no se llega a decir claramente lo que tal, pero se insinúa, ¿no? ujú. Qué pasa con. Y de hecho hay muchas historias de gemelos que aunque no vivan juntos, viven vidas paralelas y se enferman a la vez y mueren a la vez también. Sí. Luego el tercer cuento de ese bloque es Una mujer fea, que es un poquito sobre la explotación de la mujer en realidad, ¿no? Porque al final Hmm. es una mujer que no es muy agraciada, que se casa con bueno, no te iba a decir un dandy, pero no es realmente un dandy, ¿no? Es un mindundi, pero bueno, y que le acaba jodiendo todo el dinero que tiene, perdón, he dicho jodiendo, le acaba robando y fastidiando todo el dinero que tiene. Y, y eso, bueno, no vas a contar más, ¿no? Pero bueno, que es de una mujer que pues, está enamorada y está pues ciega, quizá, ¿no? O podríamos decir. Sí. ¿No? El segundo bloque. Bueno, espera, y una cosa última. Ah, dime. El último cuento Ah, de. perdona, que estaba Olivos, que se me había olvidado, Sí. es que yo lo tenía, fíjate, ese cuento yo ayer haciendo un lo había como separado en el siguiente bloque y está Mm. en este, es verdad. Y Olivos es muy estilo Los Santos Inocentes, Hmm, por ese ambiente rural, de presión del señorito, es muy, muy preguerra civil, de los enfrentamientos, de la lucha de clases, va muy por ahí, incluso de la lucha de clases y de la tradición dentro de la propia clase, que es de lo que va en realidad ese cuento, ¿no? De cómo hmm. pues hay personas que intentan defender los derechos de todos y otros, pues eso, ¿no? Que los traicionan, ¿no? Y el cuento es muy, muy, muy prebélico este cuento. Sí, y este cuento, espera un momento que voy a ir a él. Eh, eh, yo creo que te posicionas, ¿tú te posicionaste en este cuento? A ver, es muy fácil posicionarse en ese cuento, sí.
Sí, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor nosotros nos posicionamos en un sitio y alguien que tenga una empresa o lo que sea se posicionaría en otro sitio, ¿no? Ujú. Porque te posicionas con alguien que está luchando por sus derechos y que les están pisoteando, son pobres, son muy pobres, pero trabajan para que el señorito pueda irse de caza y hacer o tener su buena casa y todo eso. Hay una frase que señalé yo en el cuento que es cada uno manda en su hambre, Mm. ¿no? Porque al final un poco se trata de esto y me gustó mucho esa frase. El segundo bloque Mm, tiene 3 cuentos y ese es ya guerra civil absoluta. Bueno, mejor dicho, de la guerra civil no hay cuentos, o sea, de lo que es la guerra civil, bueno, o de tiros, digamos, un cuento mm. de la Sí, de de guerra, guerra a guerra de no hay, bélico no hay. claro, porque realmente Luisa Carnés vivía en Madrid, con lo cual estaba eh, en, en- en la retaguardia, ¿no? Bueno, que Madrid hubo muchos bombardeos y enfrentamientos, pero no, los frentes duros fueron el frente de Teruel, hubo otros sitios, ¿no? Mm. Entonces no hay cuentos sobre la guerra en sí, hay cuentos más de la posguerra, que serían En casa, La chivata y Sin brújula. En casa y La chivata creo que van los dos sobre la cárcel. En casa me parece es el que salen de la cárcel, ¿no? Una mujer. Sí, una mujer sale de la cárcel y ¿No? sí. Y se cuentan los problemas a los que se enfrenta al salir de la cárcel. Claro, una republicana Mm, represaliada que lo liberan tras X años de cárcel. ¿Dónde va? No tiene papeles, no puede trabajar. ¿Dónde va? ¿No? mm, Y narra un poquito las redes de ayuda republicanas que había para mm. esos casos, ¿no? Perdóname que me gustaría leer Ah, un parrafito de este venga. cuento que me gustó. Muchas veces había pensado en este instante, me había imaginado el momento en que me sería franqueada la puerta de la cárcel ante la que nadie me esperaría. Me había preguntado qué olor tendría el aire recibido de frente, desprendido de los árboles en primavera, qué acento las palabras de los niños sin que las moldeasen las tapias de un presidio. Muchas cosas imaginé alrededor de mi salida del penal, pero la realidad fue muy distinta. No respiré hondamente al salir a la calle, ni miré a las ramas de los árboles, ni pensé, soy libre. Me acometió la idea aquella que había sido mi obsesión durante las últimas semanas, la única que habría deseado olvidar. ¿Dónde iré? Ujú. Y el siguiente cuento, que es también de la cárcel, pero este es dentro de la cárcel, es La chivata, que como su propio nombre indica, pues es una cárcel de mujeres y va sobre Sí. una delatora dentro de las presas. Mm, Es curioso porque si bien en el anterior, En casa, la mujer que sale de la, de la cárcel es como, no te voy a decir optimista, ¿no? Pero que habla, pues eso, de la red de ayuda republicana a la gente que salía y da la sensación como que tenía cierto optimismo en que, bueno, pues la República, a pesar de perder la guerra civil, tuviera un momento de posibilidad de recuperarse y de volver. En La chivata ya también enseña las propias, mm, o sea, los delatores que hay dentro incluso de la causa republicana, ¿no? Es menos optimista, este es menos optimista y hay que tener en cuenta que esos dos cuentos, ella ya no estaba en España, es decir, ni pudo vivir las salidas de la cárcel de mujeres porque no estaba, se la pudieron contar seguramente, pero no estaba, mm. ni tampoco pudo vivir en una cárcel porque ella ya se fue, antes de acabar la guerra civil ya estaba en México. A mí de este cuento me gusta mucho el ejercicio literario. Bueno, a mí me parece que Luisa Carnés escribe maravillosamente, que además hace unas descripciones unas descripciones tanto de personajes como de paisajes y todo eso, que me parece que están muy bien. Y a mí me encanta de este el principio, cuando enumera a las mujeres. ¿Quién podía ser? Y empieza a enumerar a las diferentes mujeres. La madre del niño que pone debajo del rayo de sol no podía ser. Y empieza a decir las que no podían ser y me parece como súper bonito como ejercicio literario. Y también cuando habla de cómo se extiende, porque lo que está hablando es de cómo se extiende el miedo, la desconfianza en una persona, ¿no? Y habla Ujú. de eso como si fuera, o sea, personifica esa sensación. Voy a leer otra vez. Es que de verdad que me ha sorprendido muy gratamente esta autora.
No había descanso, no se sabía quién era, pero se la sentía en todas partes, se la sentía como algo impalpable, pegajoso y frío, algo que enmudecía el labio y hacía cerrar las manos debajo de los delantales y en los bolsillos de las batas. Era algo contra lo que era difícil luchar, porque cómo se defiende la gente de una sombra, y eso era la chivata, una sombra que resbalaba sobre el patio y la galería, una oreja adherida a todas las celdas, arañando en todos los cerebros y robando los pensamientos quizá antes de que nacieran. Había introducido en el penal algo peor que el hielo, la desconfianza. La desconfianza sellaba las bocas y enfriaba los corazones de las presas. O sea, me parece esa sombra que va metiéndose y que incluso eso de que entra en tu cabeza antes de que pienses, ¿no? Como que ya piensas y dices, me van a pillar, se van a chivar de mis pensamientos, ¿no? Ese miedo que había probablemente en esa época de la guerra civil y de la cárcel y la posguerra y todo eso. Y el último cuento de este bloque es Sin brújula, que lo que narra es la huida en barco de mujeres y niños. Ahora no recuerdo si es desde Santander o desde Desde Oviedo. Santander Desde a Santander. Francia, sí. Pues huyen en un barco desde Santander. Evidentemente, como dice su propio título, el barco no lleva brújula, con lo cual están navegando de noche sin saber muy bien dónde van. Pero lo de sin brújula también se refiere, pues eso, ¿no? A las propias mujeres y niños que van en ese barco que no saben, o sea, no saben dónde van, qué van a hacer, cómo sobrevivirán. O sea, evidentemente estar en España en la guerra siendo pues de republicanos, comunistas o anarquistas, pues ya saben que si pierden la guerra civil lo que les espera, pero tampoco saben lo que les espera fuera. Y van la gente tampoco era tonta, sabían lo que estaba pasando en Europa, que Europa se encaminaba sí o sí a una guerra mundial, o por lo menos a una guerra europea, entonces tampoco sabían dónde iban a ir. Y en este cuento es también como en La Chivata, se ven las disensiones dentro del bando republicano, pero no a nivel intelectual o a nivel ideológico, ¿no? Sino ya a nivel de supervivencia, ¿no? Porque van en un barco muy chiquitito, muchas mujeres, se tiene miedo que haya un brote de alguna enfermedad, nadie quiere compartir comida con nadie. En fin, bueno, es un relato duro, es un relato Sí, bastante duro. cada madre está cuidando a su hijo y hay un niño que está solo, que lo ha puesto ahí su padre, pero claro, el padre no podía ir y en principio una mujer dice que se va a ocupar de él, pero luego la mujer se ocupa de su propio hijo y el niño se queda solo con el capitán o Sí, o lo que con un... sea. Sí, o lo que sea, y enferma, y la verdad es que es como este sí que es muy desalentador este cuento. Sí. Y ya fíjate, aquí hay un salto grandísimo en el tercer bloque, porque es un Sí. bloque como latinoamericano, como costumbrista, ya el vocabulario es mexicano, hay muchas palabras, giros pues eso, ¿no? De ese idioma, bueno, de ese dialecto del español. Hay dos cuentos que son el álbum familiar, que es como un cuento, es casi una anécdota, ¿no? Es como un cuentecillo muy simpático, o sea, que Sí, contrasta mucho. Vienes de 7 cuentos, ¿no? Que se masca una tragedia y de repente es como un giro totalmente contrario, ¿no? Sobre todo en sí, sí, sí. el álbum familiar es que es, como les digo, pues es casi un retrato costumbrista de la sociedad alta, bueno, alta no, o la sociedad media, ¿no? de México. Y en el Ujier lo que está reflejando son los vaivenes políticos de ese país, ¿no? Sí, De cuando gobiernan unos, ahora ya no gobiernan estos, ahora este ministro es el malo y antes era el bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero es un choque brutal con lo que veníamos leyendo hasta ese momento. sí, 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 sí. A mí, bueno, el del álbum familiar, o sea, ya te digo que es que me ha gustado mucho todo, pero en el de, bueno, creo que te has saltado o es que no está dentro de... Igual me lo he saltado, seguramente. Vale, en este también está La mulata Ah, y sí, la cierto. mulata tiene un lenguaje absolutamente mexicano. A mí me encantó, me parecía un poco de telenovela todo el cuento, ¿no? La típica mala mujer, la típica mujer así que le han hecho daño, que la violaron de joven y su padrastro y entonces todos entre que la buscan. Además, la mulata, las mulatas son mujeres que llaman mucho la atención, muchísimo más que una negra o una blanca, precisamente por por ese mestizaje. Y este cuento, la verdad, que me pareció también como
que me dejó un poco impresionada el tan buen uso del lenguaje como mexicano, ¿no? Sí. Y en cuanto a Lugier, para mí prueba un poco que obviamente ya lo sabemos y todo eso, pero cómo se puede contar un cuento sobre cualquier cosa, ¿no? O desde cualquier punto de vista, porque esta historia que está contando la está contando a través del funcionario y que cree tener, ¿no? La propia visión de sí mismo y me parece como eh, eso, que tú si encuentras la manera de contar un cuento, lo puedes contar cualquier cosa desde cualquier punto de vista, solo tienes que hacerlo bien y creo que esta mujer como que acertó mucho, o sea, con este cuento me parece como un acierto, ¿no? En ese Sí. sentido. Sí, porque además el contar un vaivén político desde el punto de vista, o sea, es como contar una historia política Hmm. de una manera muy cercana al poder, pero sin que sea el poder el que la cuente. Porque podría haber elegido al ministro y que de repente pues se ve atacado por todas partes y su sufrimiento, ¿no? Pero no dejarías de... Es mucho mejor verlo desde fuera, pero desde alguien muy cercano. ¿Y quién puede ver más cercano? Pues lo que dices tú, pues el ujier, el mayordomo, al fin y al cabo, eso, fíjate tú que en muchas obras inglesas, cuando quieren reflejar la alta sociedad, se hace Lo muchas veces hace. atrás, con los mayordomos y con el servicio, Sí, ¿no? Porque es la sí, manera de estar es un poco cerca, eso. es la Hmm. manera de estar cerca sin darle el protagonista directo o darle la voz a la persona a la que quieres hablar, porque entonces si le das la voz te va a costar mucho más criticarla. Mm. Y es un poco también en la película Amor, esta película mexicana también que se cuenta a través de la criada, de las cosas que le pasan a la criada y a través de ella cuenta la historia de la familia y de cómo la mujer, el marido la abandona y los niños y todo lo que pasa, pero siempre a través de la criada y también te está contando la historia de la criada. En este caso, fíjate también el juego que hace porque... No sé, pero el conserje todavía me parece una figura, el ujier, que entiendo Sí. que es una especie de conserje, ¿no? Ujú. Me parece una figura como más gris, ¿no? Y aquí ese simbolismo lo hacen con el color azul. Él lleva un traje azul que ha llevado el mismo traje todos los años que ha trabajado ahí, con lo cual el traje ya está casi, está desvaído, deslucido, ¿no? Y todo eso no sé, me parece muy interesante este cuento. Es que me parece también, todos estos cuentos me parecen también un retrato de una época a la que quizá no tenemos acceso y es como esta visión desde esta mujer, ¿no? No sé, me ha gustado mucho, lo Ujú. voy a decir muchas veces. Bueno, y por último, el último bloque, Sí. se nota que vuelve a la reivindicación inicial, ¿no? A este posicionamiento político. Mm, Este último bloque es finales de los años 50, comienzos de los 60, están pasando muchas cosas en el mundo, la Guerra Fría, el macartismo en Estados Unidos, y, y yo creo que ahí eso le remueve a Luisa Carnés y empieza a escribir otra vez y a significarse políticamente. De hecho, hay una cosa que no he contado en su biografía y es que Luisa Carnés, para evitar no problemas, sino para diferenciar una cosa de otra, Luisa Carnés en México, aparte de escribir, se dedicó a ser periodista. Entonces, sus crónicas periodísticas las firmaba con un nombre y sus obras literarias las firmaba con otro, para diferenciar lo que era periodismo de lo que era literatura. Sin embargo, aquí no te voy a decir periodística, pero es casi periodístico, porque tenemos 4 cuentos que son Momento de la Madre Sembradora, que realmente no es un cuento, no, es una una, reflexión, ¿verdad? sí, es una reflexión, es un análisis de lo que está pasando en el mundo. Empieza a hablar de la importancia de las madres en el mundo en los tiempos que están corriendo, ¿no? Pues de guerras, de asesinatos, de muertes, Mm. ¿no? Y cómo es la figura central de la madre, ¿no? Como que, pues eso, que es la que siembra el futuro en realidad. Mm. Tenemos El Señor y las... Me Sí, dejas, perdona, sí, leer otra cosa de sí, este cuento del momento de la madre sembradora, que me sí. parece también muy... La niñez había desaparecido en España, se había extinguido como la paz, la carne y el vino. No había labios sonrosados ni pasos indecisos y torpes de niños sobre la tierra española abrasada por la guerra. Había, sí, pequeños seres asustados, frentes amarillentas y arrugadas, ojos agrandados por el terror que miraban al cielo, por donde venía la muerte. Niños viejos de la guerra, sin juguetes y sin paz, sin pan y sin leche, corazones palpitantes de terror y lenguas cuajadas de preguntas que era difícil contestar. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué no hay pan?
¿por qué no está mamá? De este cuento también me gustaría preguntarte si tú sabes esta historia que cuentan, pero hubo una vez una madre que se tendió sobre los rieles por los que corría un tren lleno de soldados. Yo no he buscado esto, pero me imagino que es que ocurrió algo así, Sí, ¿no? yo tampoco, yo cuando lo leí tampoco, también pensé en buscarlo, al final no lo hice, Mm, pero tiene todas las características de ser alguna noticia que leyó, algo que en su momento fue famoso o mm, pues, alguna tragedia que ocurrió, pues que probablemente la mujer acabaría muerta, el tren se la llevaría por delante, y tiene toda la pinta que la aprovechó. Yo voy a coger otro cuento, que es Aquelarre. mm. Aquelarre es un Sí. cuento, lo que hace es contrastar, ¿vale? Entonces, lo que está contando es miles, bueno, miles o centenares de niñas que quieren, bueno, que van al cine a un estreno de una película de Elvis Presley, ¿no? Y cómo van, pues eso, pues el fenómeno fan, ¿no? Cómo van allí a gritar, a cantar, a llorar, hacen cola toda la noche para estar las primeras en el cine y van narrando todo esto, ¿no? Van narrando, digamos, ese problema del primer mundo, ¿no? De hacer cola toda la noche para ver una película de Elvis Presley. Y cuando acaba de contar todo esto, dice, eran las 9 de la mañana. A esa misma hora, en un pequeño hospital de Hiroshima, se alineaban en bancos las amarillentas y consumidas víctimas de la bomba atómica. En algún lugar de Corea, un niño de pecho exprimía el pezón del cadáver de su madre. En Nueva York, un piquete de mujeres rodeaba la embajada española reclamando libertad para los presos políticos. En una carretera de Inglaterra, desfallecían de fatiga más de 1000 caminantes, mensajeros de la paz. En un laboratorio de Moscú, los sensibles dedos de la ciencia exploraban los caminos de las estrellas. En algún calabozo de España, en algún calabozo de España, manos mercenarias trataban de destruir los sueños más puros del hombre. En cualquier país del mundo, un niño comenzaba a fijar su pupila en un rayo de luz y encendía su tierno labio con la primera sonrisa de asombro ante la maravilla de la vida. Pues eso, ¿no? Contrasta el, el histerismo de las fans de, en este caso, porque era Elvis Presley, porque era lo que se estrenaba, pues con todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Esa sensación de decir, estamos aquí olvidándonos de todo lo que ocurre por ahí, de lo que está pasando. Totalmente. ¿Mm? Como hacemos cada día, porque es Sí, que pasan tantas cosas en el mundo sí, sí, horrorosas que... que ese cuento, pues porque habla de Elvis Presley, pero podrías decir, no sé cuál es el último grupo de moda entre las adolescentes que cuando venga a España estén toda la noche haciendo fila para entrar en el concierto o para verlos firmar Mm, discos. Pero es exactamente lo mismo. Cambias eso y puedes hacer exactamente el mismo cuento, ¿eh? sí. Y en este grupo, bueno, el del señor y la señora Smith, que es uno de sus cuentos más famosos, ¿eh? Curiosamente. Y la película del señor y la señora No, Smith no no tiene nada que tiene ver. nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Nada de nada. Que me ha llamado la atención. Digo, ¿sabrán los que hicieron la película que hay un cuento así, además, un cuento también, no sé, tan impresionante, ¿no? Hmm. Que bueno, que ese cuento lo que va es de un matrimonio interracial, ¿no? Entre una chica blanca y un chico negro y todos los problemas que se encuentran para poder convivir, para poder ser un matrimonio. Y de hecho, hay una cosa que, bueno, no es que no supiera, ¿no? Pero que me chocó, que viven en un condado o en un estado, no sé, era un condado o un estado, que no se pueden casar porque son de distinta raza, entonces tienen que emigrar al condado o al estado vecino para poder casarse. Hmm. Pero luego siguen viviendo en su condado porque no pueden, porque en el que se pueden casar y podrían ir por la calle no hay trabajo. Es que es Ujú. como, ¡puf! Mm. Y eso es el recorrido bueno, Hmm. Luisa Carnés no escribió más porque falleció en un accidente de tráfico en 1964. Eh, Hubiera sido curioso, porque claro, falleció pues justo antes, ¿no? de la explosión esta del amor y del happy flower, no sé qué, y luego de toda la crisis de los 70. Hubiera sido muy curioso ver su análisis y su visión sobre todos estos problemas. Hmm. Yo creo que lo hubieran llevado de vuelta otra vez bueno, y si hubiera, yo me imagino que cuando hubiera muerto Franco hubiera vuelto a España. De hecho, Ya. hay un parque en Madrid. Se Ah, sí, inauguró. hay un parque de Luisa Carnés. Hay un parque, creo que está en el distrito de Moncloa Aravaca, y hay un parque dedicado a Luisa Carnés, en el que sus hijos, me parece que leyeron relatos, o sea, cuando lo inauguraron, sus hijos leyeron alguno de estos cuentos. Ujú, Así que cuando vuelvas a Madrid, el día que puedas, que el pues volcán te iré deje, porque además, sí, porque además está cerca, bueno, mi padre vive en Moncloa. pues por algún sitio le diré a tu padre que te lo investigue dónde está
y hay un parque de Luisa Carnesi. Bueno, pues este es el libro del que queríamos hablar. A ti te ha gustado mucho, a mí me ha gustado un poquito menos. Yo iba quizá con mayores expectativas. Pues a mí me ha gustado mucho, creo que esta mujer amaba mucho el lenguaje. En algunos momentos me ha recordado su escritura a la de Patricia Esteban, que me gusta mucho esa forma, esas descripciones y sobre todo eso, como esa sensación del amor por la belleza del lenguaje, ¿no? Y buscar las palabras adecuadas, y he encontrado varias palabras que no conocía, que eso debería haber ido apuntándolas en la lista, luego las buscaba, digo, esta palabra no existe, y la pinchaba y el diccionario me devolvía una definición que yo no tenía ni idea, ¿no? Y digo, jolín, me ha gustado, me ha gustado mucho eso. Tanto el retrato de época que hace, que yo quizá no he leído cosas de esa época, o de quizá de la generación del 27 o algo, el retrato de época que hace desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Que hay tan poca literatura de mujeres pues eso, la generación del 27 silenciada, de mujeres, las sin sombrero, las que eran escritoras, ¿no? Pues eso me ha gustado mucho, porque ella habla mucho de las mujeres, de hecho se centra en las mujeres, tanto como madres, como republicanas, como pinta un poco todo tipo de Sí, mujeres, ¿no? Pero y las hace además, también protagonistas. y que además que cuando toca hablar de traidoras también, o sea, quiero decir que yo creo que tenía mucha esperanza en lo que he dicho antes, ¿no? En la victoria al final de la República, que la va perdiendo a lo largo de los años, obviamente, Claro. pero que desde el principio no idealiza o sea, no idealiza, sí idealiza a la mujer, pero desde el principio, pues eso, ¿no? Que enseña que también dentro de las mujeres republicanas, pues había gente que iba a lo suyo y que traicionaba si hacía falta traicionar, ¿no? Que es lo que pasa en alguno de sus cuentos. Pues muy bien. Lo recomendamos, pues, ¿no? Tú lo recomiendas más Yo lo abiertamente. recomiendo mucho, y lo voy a recomendar en las redes así, independientemente del podcast, con algunos párrafos y esas cosas. Bueno, hay otro libro que es muy famoso también, que realmente este libro de 13 cuentos se editó a raíz del éxito del anterior, que es Tea Rooms, que es Sí, me Salones de gustaría Té, leerlo. que parece ser que ella cuando tenía 18 o 20 años trabajó como camarera en salones de té de la alta sociedad madrileña, y que de ahí surgen historias, de lo que escuchaba y lo veía, surgen historias que luego reflejó en esos cuentos. Así que ya te lo buscaremos y lo leeremos también, Vale. ¿vale? Hoy en la entrevista de Destiempo de Cierra el libro al salir charlamos con Italo Calvino, el escritor italiano que nació en Cuba en 1923 y murió en Italia en 1985. Fue periodista, fue escritor, conocido principalmente por sus novelas Las ciudades invisibles, El varón rampante y Si una noche de invierno, un viajero, y también por su libro de cuentos Los amores difíciles. Señor Calvino, ¿cómo se relaciona usted con el paraíso? ¿Es una de sus ciudades invisibles? ¿Hubiera preferido ir a otro sitio, al infierno, por ejemplo? La verdad, me resulta difícil establecer una relación personal con los lugares. En mi libro, Las ciudades invisibles, hay una transformación de cada una de las ciudades en una ciudad única, una ciudad continua. Un poco es la vida que llevamos actualmente, de movernos de una ciudad a otra y de reproducir en la ciudad de destino el mismo estilo de vida que teníamos en la ciudad de partida. También me siento atraído por el mundo subterráneo. Las novelas de Verne que más me apasionaron fueron Viaje al centro de la Tierra o Las Indias Negras. Usted que viajó tanto, ¿cómo percibe el viaje? ¿Lo considera un proceso? ¿Lo considera un salto al vacío? En otras palabras, hay tantos viajes internacionales como los trayectos urbanos. Son una forma de paréntesis,
de espacios vacíos. Ya no es el viaje a través de una serie de lugares diferentes. Es un traslado de un punto a otro con un vacío en medio, sobre las nubes y los viajes, vuelos internacionales y bajo tierra en el interior de la ciudad. En sus historias, muchas veces el protagonista, su nombre o su propia persona acaba desapareciendo gradualmente. También esta cuestión del anonimato, de poder sentirse en medio de la multitud, observándola, diluyéndose en ella, sintiéndose invisible. Pero en general lo que sí que es cierto es que sus personajes son sorprendentes. ¿Son siempre fruto de su propia invención? La otra noche estaba en el metro y había un señor que estaba descalzo, sin zapatos y sin calcetines. Y no era un hippie o un gitano o un mendigo. Era un señor pues, como mi edad, como yo, con gafas. Era un profesor distraído que había olvidado ponerse los zapatos y las medias. Era un día de lluvia. Caminaba descalzo en medio de la multitud y nadie le hacía caso, ni le prestaba atención. Me hizo pensar en el sueño de ser invisible. A pesar de ser usted un escritor de bastante éxito, o fue un escritor de bastante éxito y de hecho lo sigue siendo, lo cierto es que se prodigó muy poco en entrevistas, en ambientes sociales. Creo que hay escritores que ser vistos como personas no les ayuda a lo más mínimo. Hubo escritores muy populares de los que no se sabía nada. Eran solo un nombre sobre las tapas de los libros. ¿Quién era Gaston Leroux o Maurice Leblanc? Basta con mencionar, por ejemplo, a los escritores que crearon el mito de París. Si hubo escritores de los cuales no se sabía ni siquiera el nombre de pila, y igualmente eran populares y tenían millones de lectores, por ejemplo, Shakespeare. No tenemos ni siquiera un retrato que nos permitía entender bien cómo era su rostro. Lo mismo sucede con los escasos datos bibliográficos que él teníamos. Nos dicen bastante poco. En cambio, ahora los escritores han ocupado el escenario y el mundo representado, en cambio, pierde significado. Como ya hemos dicho y como es sabido, usted fue italiano, es italiano, y vivió muchísimos años en París, mezclándose con la cultura francesa. ¿Cómo valora todo este asunto de la globalización, de la multiculturalidad? Mi familia es plurilingüe. Mi mujer habla español de Buenos Aires. Mi hija, que tiene 8 años, va a la escuela pública, habla francés parisino, de una escuela pública y popular. Yo hablo italiano, pero claro, es un italiano pues, un poco limitado, básico, para tener la seguridad de que me entiendan. La mujer que viene a hacer servicio doméstico habla portugués. Sí, esto corresponde a la Babel que se oye cuando uno va en el metro, está en el bar, está en la calle. No es que se oiga la jerga de Céline o de que no. Hoy en día, los trabajadores de París en parte son españoles, en mayor medida portugueses, o más aún magrebíes o del África subsahariana. Así que vivimos en un mundo en el que es difícil extraer un alimento lingüístico. Para usted las palabras eran muy importantes, que cada cosa tuviera su justo nombre, un nombre nada vago, que todo estuviera en su sitio, muy como una especie de museo de las palabras.
Estas tiendas, por ejemplo, venden muchísimos quesos distintos, cada uno etiquetado con su nombre. Es el triunfo de la clasificación, de la nomenclatura. Si el día de mañana me pongo a escribir sobre quesos, voy a salir a consultar París con una gran enciclopedia de quesos. O voy a consultar algunas tiendas donde se ve ese exotismo del año pasado, un exotismo mercantil del primer colonialismo, digamos, un espíritu de exposición universal. Y el museo ha dado su forma de las actividades más variopintas de la vida cotidiana. No hay un límite muy claro entre el Louvre y las tiendas. Todo fluye entre la calle y el museo. ¿Qué opina de las ciudades modernas, especialmente de las nuevas megaciudades orientales? Porque usted las está viendo desde allí arriba. Este conjunto de formas geométricas que parece que están puestas así al azar, no es al azar, es como se desarrolla un organismo biológico. Un azar está más bien programado. Otra vez, enciclopedia, sí, se da un poco de impresión de que es una voluntad de modernidad, una modernidad deliberada. Aún no se permite una valoración estética, ni siquiera el valor estético que lo feo transmite como el contenido de una época. Y ya para acabar, me gustaría que usted, que ha vivido tanto, si encuentra alguna diferencia a la hora de enfrentarse al mundo desde la juventud o desde la madurez. No, yo no en fondo lo espíritu. No, la verdad, no soy un coleccionista. El coleccionista es el que busca objetos, se busca a sí mismo, una imagen de sí mismo. Incluso se le puede considerar como una aventura existencial, una de aquellas aventuras existenciales ligadas al sentido del descubrimiento, de la juventud. Antes hablábamos de consultar enciclopedias. En cambio, la actitud de ahora pertenece al mundo de la madurez. El mundo está ahí, uno lo consulta. Muchas gracias, señor Calvino, por concedernos esta entrevista y le dejamos para que siga consultando el mundo desde allí donde usted se encuentra. Bueno, Ana, ¿y qué reseña borgiana nos traes este mes? Bueno, pues es una reseña borgiana un poco que realmente del libro en sí no puedo hablar mucho, pero bueno, me ha parecido bastante interesante. Bueno, lo de que no puedes hablar mucho de un libro da igual. Bueno, ya sé, esto es como lo que hablábamos antes de que se puede escribir un libro de cualquier cosa y desde cualquier punto de vista, solo hay que encontrarlo. Se puede hablar mucho de cualquier cosa aunque no tengas ni idea. Sí. Y yo además ya sabes que tengo carrete. Bueno, voy a hablar de los cuentos amazónicos, que es un libro de Roberto Piedrahita. El autor, Roberto Piedrahita, madre mía, nació en Brasil a finales del siglo XIX y era hijo de una familia española de la industria maderera, pero él no siguió la tradición familiar, sino que se hizo antropólogo y lingüista. Estudió en Brasilia y se interesó por los negocios familiares, pero más bien porque claro, la industria maderera en Brasil, pues ya sabemos lo que hace, ¿no? Y entonces él se interesó por las tribus amazónicas, se internó en la selva y empezó a conocer tribus amazónicas. O sea, es que hay muchas tribus en el Amazonas que prácticamente no se dejan conocer. Pero bueno, supongo que internándose en el Amazonas y todo eso, pues a lo mejor es como que sería más fácil, no sé. Y aparte era también otra época, habría más, porque ahora se ha expoliado mucho más la selva, ¿no? En sus diarios cuenta que conoció más de 100 tribus diferentes y que él pudo diferenciar claramente 50 lenguas amazónicas con ciertos parecidos entre algunas de ellas. Debido al ya entonces salvaje expolio de la selva y el peligro que encontró para la vida de las tribus, después de haber convivido con ellos y estudiado sus costumbres, además de en sus diarios, decidió recoger la vida de diferentes tribus en varios libros de cuentos.
Esta era la intención que tenía, pero no consiguió terminar más que uno de ellos, con 30 cuentos, cada uno escrito en una lengua diferente de la Amazonia, que el autor parece que llegó a hablar y, bueno, a escribir. Yo no sé si en el Amazonas escriben, pero como él sí escribía, pues La lo transcribió. transcribió, ¿no? Ujú. Sí, eso, quizá más que escribir, transcribir. Y recogen las diferentes costumbres de cada una de las tribus que se reflejan en ellos. Bueno, me imagino que pues como cualquier cuento, en cada una pues recogerá algunas costumbres y Sí, todo esto, y ¿no? mitos y... Ujú. Claro. Y lo curioso del libro es que no se puede leer, o al menos no se puede leer por mucha gente, y posiblemente nadie lo pueda leer completamente. Precisamente en el prólogo que escribió en portugués el propio autor, dice: este libro debe preservarse tanto como aquello de lo que habla. Por eso solo podrá ser leído por quien conozca las diferentes lenguas amazónicas. La lengua no es más que una selva en la que conviene no internarse. Puede ser observada de lejos, pero solo entrará quien sea capaz de mantenerla tal como es. Así las palabras son lianas y raíces, son animales salvajes y venenosos, insectos que pueden terminar con tu vida sin ser vistos. Si fuiste un habitante de la Amazonia que ha aprendido a leer, puede que reconozcas alguna de tus costumbres. Si te has internado en la selva, despejado el camino y has sido tan respetuoso que los indígenas han permitido que comas de sus cuencos y te bañes en sus lagos, entonces puede que comprendas alguna de estas palabras. Mira la selva, pero no la toques. Lee estos cuentos, pero no los entiendas. Eso es Ah, lo qué que bonito. decía, sí, eso es lo que decía el autor, porque de alguna manera quiso crear una selva con este libro. Cada cuento, como decía, está escrito en una lengua diferente, aunque no todo el mundo puede entender, las lenguas, como decía antes, se parecen unas a otras. No, claro, al final las tribus entre sí también se acabarán encontrando algunas, entonces el lenguaje como que se ha adaptado, ha evolucionado como cualquier lenguaje. Por desgracia, cada vez la selva es más pequeña de estas tribus, quizá algunas de las que están en los cuentos ya ni siquiera existan. Sí, a lo mejor ya esas palabras nadie las ha vuelto a oír. Las tienes ahí transcritas. Claro, y de alguna manera creo que también era la intención de, sabes, viendo lo que pasaba, quería como que se guardara Sí, un esta. arca de Noé de cuentos Sí, y que van a así como la desaparecer. selva cada vez es más pequeña, este libro quería ser mucho más grande, quería recoger muchos más cuentos, pero finalmente se vio reducido debido a la desaparición o muerte del autor en la selva. No está claro lo que pasó con él, si se quedó ya viviendo allí y contándoles, quizá les empezó a contar cuentos que no entendieran de la otra selva, ¿no? La selva en la que vivimos, en el primer mundo, en el primer, segundo, tercero y cuarto mundo. Sí. Los diarios los conservó su familia y finalmente fueron donados a la Universidad de Antropología de Sao Paulo para su estudio. Se publicaron estos cuentos, pero nunca se tradujeron tal como fue el deseo del autor. Así que ya te digo que No, ya sabes que ahora, como todo se utiliza la inteligencia artificial, pues a lo mejor le dan los cuentos a una inteligencia artificial para que trate de traducir algo. El problema es que los traduzcan, porque entonces no sabremos si lo que están traduciendo es verdad o no. Es decir, como nos lo tendremos que creer porque no podremos compararlo con nada, pues no sabremos si... sí, Igual, ¿te como imaginas? O sea, que una inteligencia artificial empieza a contar sus propios mitos y sus leyendas engañándote pensando que estás leyendo los mitos y las leyendas de las tribus amazónicas de hace un siglo. ¿Te imaginas que tuviera la capacidad de mentir la inteligencia emocional? Uy, emocional, la Artificial. inteligencia artificial. La inteligencia emocional sí que es capaz de mentir bastante. Mm. De hecho, creo que nos mentimos mucho para salvarnos. Como dije, una vez hice un aforismo que una mentira es una verdad a destiempo y viceversa. O sea, lo Ujú. que hoy es verdad, mañana es mentira. Habrá cuentos que hablen de tradiciones o de costumbres de una tribu de la Amazonía que, como ya no existe, ya no es ni costumbre ni. Al menos ha dejado de ser costumbre. Claro, Mm. porque ya nadie se lava, nadie se baña en el lago, nadie de esa tribu se baña en el lago de la Amazonía porque ya no está esa tribu, ¿no? Sí, Pero bueno, me o ni parecía. el lago, quizá.
Sí, posiblemente también de estos cuentos haya muy pocas copias, algunos en la Universidad de Antropología de Sao Paulo, ¿sabes? No, claro, un cuento que nadie puede leer, no se van a hacer varias ediciones. Es que eso es lo que más me fascina a mí de esta historia, o sea, el que alguien escriba un cuento con la intención de que nadie lo entienda, o sea, de que no seas capaz, o sea, solamente por el hecho de preservarlo, ¿no? Porque quiero preservar esto, pero que no pretendo que lo entienda, o sea, quiero que se quede ahí para que no se pierda, pero nadie lo va a entender. Y eso es Sí, fascinante también. sí, y que algunas de estas lenguas serán lenguas muertas ya. Mm. Sí, sí, claro. Sí, no, vamos, de hecho, casi todas eran lenguas muertas, porque las tribus de la Amazonía, la verdad es que están desapareciendo muy rápido, se las está arrinconando y va a pasar, pues yo imagino que como en Estados Unidos con los indios, ¿no? Con las tribus indias, que van a acabar desapareciendo bueno, o en reservas muy pequeñas, que al final mezclarán El, todas con todas, con lo cual se perderán las culturas diferentes. Bueno, yo no estoy muy segura de que puedan desaparecer porque realmente si desaparecieran significaría que desaparecería también la selva del Amazonas y creo Sí, que si claro. desaparece la selva del Amazonas vamos a desaparecer todos. Entonces, por simple supervivencia creo que deberían mantenerse unas cuantas, si no las 100 que conoció Roberto Piedrahita. Quizá, no sé, aunque fueran la mitad o porque él conoció 100, pero seguramente hay muchas más porque seguramente muchas ni se dejen conocer, ¿no? Pero bueno, que acabar con esto sería acabar con la civilización actual, porque no sé, el aire se volvería irrespirable y todo eso, ¿no? Y bueno, pues ya no importará si alguien entiende estos cuentos, porque no estaremos aquí para contarlos. Fernando, ¿y tú qué has oído por ahí? Pues mira, te voy a contar, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando del infinito en un junco de Irene Vallejo? Pues que había una cosa que comentamos, que porque comentaba ella en el libro, era el valor del libro como refugio, ¿no? En los momentos en los que no te puedes asir a nada más, cuando estás en una cárcel, en un campo de concentración, pues no, que los libros eran bienes muy, muy preciados, ¿no? Porque era lo único que te permitía salir de tu situación, ¿no? Con la mente, por lo menos, te permitía estar en otro sitio. Pues recientemente a mí me pasó una cosa que me trajo a la mente eso, y es que, bueno, mi hija es mi hija que de vez en cuando entra por aquí, nos roba 3 minutos, nos piratea el programa. Mi hija se está convirtiendo en una gran lectora y sobre todo no le gusta el libro electrónico, le gusta porque mi hija habla con los libros. Entonces mi hija, igual que tu abuela hablaba con la televisión, mi hija habla con los libros. Entonces, ¿cómo habla con los libros? Va poniendo notas. Entonces, cuando hay una escena que considera que el personaje se ha confundido y tenía que haber tomado otra decisión, pone un post-it y escribe, eres idiota, aquí tenías que haber hecho no sé qué. Y entonces ella lo hace porque dice que así, cuando acaba el libro, vuelve atrás y mira a ver si realmente tenía razón ella cuando le dijo al personaje que se había confundido o tenía razón el personaje, ¿no? Entonces, acabar con los libros, podría mostrar uno, pero vamos, con decenas de post-its de colores en el lomo, ¿no? O sea, en las páginas. Bueno, como eso no lo puede hacer con un libro electrónico, es más complicado, lo hace le gusta leer en papel. Y el otro día estábamos ella y yo en casa y llamaron a la puerta, era una amiga suya, y mi hija salió y le dio un montón de libros, un paquetón de libros. ¡Bum! Y entonces le pregunté, digo, ¿y esto cómo le dejas tantos libros? Dice, es que le han cortado la luz y como no puede, claro, no tiene internet, no puede cargar el móvil, no puede cargar el libro electrónico, me ha pedido libros para tener algo que hacer. Entonces eso me trajo a la cabeza eso que hemos comentado, ¿no? Como el libro es el refugio, o sea, cuando estás que no puedes hacer nada más, la única manera de salir de tu terrible realidad es meterte en un libro. Claro, en este caso en papel, por lo que hemos comentado, ¿no? Porque no tenías electricidad, ¿no? Y entonces es el libro como refugio va a hacer que va a ser una de las cosas que, o sea, va a ser lo que va a permitir que el libro sobreviva a casi todos los problemas que se va a enfrentar, ¿no? Que al final es el refugio, es lo que te permite viajar sin moverte de donde estás. Es Sí, prácticamente lo único que te permite hacerlo, ¿eh? pues O, sí, la o- o- verdad. o al menos de una manera mucho más inmersiva, perdón, que la música o que una película, ¿no? Porque te puede gustar mucho una película, pero en un libro te metes mucho más. Estás Mm. mucho más dentro del libro que dentro de una película. Sí, pues justo ayer fui a una librería a recoger unos libros que tenía encargados y
y la librera, ¿te doy una bolsa? Digo, no, no. Y dice, ni una de papel, porque llevaba así una carpeta y llevaba 3 libros. Y digo, no, no, digo, que la gente vea los libros, que sepa que se puede leer. Y dice, pues fíjate que si algo bueno trajo la pandemia es que la gente leyó mucho más. Digo, sí, pues hubo gente que no pudo leer, que se bloqueó, porque una amiga el otro día, bueno, una amiga, Carmen de la Rosa, que comparte el libro conmigo, dijo que en la pandemia no podía ni leer ni escribir porque lo que estaba pasando era tan ficción que, o sea, lo que pasaba era tanto, parecía tanta ficción que la realidad le parecía, o sea, la ficción de verdad le parecía demasiado real para lo que estaba viviendo y no podía leer. O sea, que fíjate tú qué curioso el tema del refugio, depende de la situación, pero es verdad que mucha gente en la pandemia se refugió en los libros y esperamos que ese refugio se mantenga, ¿no? Que la gente lea más, que es un sitio maravilloso en el que habitar, porque no sé por qué, qué vamos a decir nosotros, ¿no? Libros Vamos a despedir jóvenes. a nuestra audiencia, ¿no? Bueno, pues eso, que además no hemos dicho nada, que muchas gracias a todos, a los que seguís a Ana en Facebook, seguís a Ana en Instagram, me seguís a mí en Twitter. ¿Tenemos alguna red social más? No recuerdo. No solo a mí, sino a Cierra el Libro al Salir, Sí, que claro, pero tenemos nuestra en propia Instagram página. y Sí. Facebook lo llevas tú, en Twitter estoy yo. Sí. Y eso, y que pues muchas gracias a todos, que son muy importantes los likes, los corazones, los pulgares para arriba, todas esas cosas, porque hacen que le llegue a más gente y más gente nos pueda escuchar y nos hagamos millonarios mucho antes porque vamos camino de ello, ¿verdad que sí? Sí, bueno, no vamos camino de ello, pero siempre tenemos los libros de los que hablamos tienen éxito. Sí, Ahora, cierto. Panza de Burro ha ganado otro premio y estamos muy contentos porque sabemos que tenemos mucho que ver en eso. Por lo menos sí. los que pasan por aquí ganan premios. No será por nuestra culpa, probablemente, pero que lo los sea, ganan. que lo sea. Bueno, y suscribiros a nuestro canal de YouTube, por favor. Sí. Muchas gracias a Ana Nuria Corral por nuestro logo, a Jara Vicente por las cortinillas, a Charles Matuszewski por la música y hoy especialmente agradecemos a Elvira Barrios por la traducción sincronizada que nos ha hecho Italo Calvino. Y muchas gracias, Fernando, por estos ratitos literarios que nos pasamos tú y yo en torno al café o a lo que se tercie. Exactamente. Y muchas gracias a ti por tus camboyanos. Muchas gracias por acompañarme en estos ratos y en el resto de mes mientras preparamos este rato. Y no sé, y algo más teníamos que decir y se me olvida todo. Ay, Dios mío, esta vez no tengo... No, bueno, yo tengo el libro electrónico, mira, lo puedo yo doblar. También, venga, vamos a cerrar el libro electrónico. Venga, vamos. Hasta en 2022, Ana. Ay, Dios mío, hasta 2022. Un Cierra el besito. libro al salir. Igualmente, Chao. hasta luego.